El 9 de diciembre de 2012, a las 3:30 de la madrugada, un Learjet 25 despegó de Monterrey con destino a Toluca, llevando a 7 personas a bordo. 10 minutos más tarde, el radar dejó de captar su señal. La aeronave se desplomó en la sierra, cerca de Iturbide. No quedó nadie con vida. Entre los pasajeros viajaba Jenny Rivera, la artista que había colocado millones de álbumes, abarrotado escenarios y transformado el sufrimiento de las mujeres humilladas en un negocio colosal, en un estandarte y en una especie de culto popular. Pero este relato no trata de cómo se estrelló aquella nave. Este relato cuenta cómo una madre abordó ese vuelo aborreciendo a su propia hija, porque hoy descubrirás 4 revelaciones que transforman por completo lo que creías conocer sobre Jenny Rivera. Antes de continuar, si te está atrapando esta historia, únete a la comunidad de artistas al descubierto suscribiéndote al canal, porque vienen revelaciones que necesitas escuchar completas. Primero, la realidad detrás del correo que envió a Chiquis el 2 de octubre de 2012, aquel mensaje titulado Lightson, donde quedó evidente que ya la había sentenciado y que en su cabeza no cabía la menor duda. Segundo, el registro silencioso de una cámara de vigilancia, la escena precisa que Jenny repasó una y otra vez hasta persuadirse de que su hija la había engañado con Esteban Loaiza. Tercero, la resolución legal que adoptó después, apartarla del afecto, del hogar y también de la herencia. Y cuarto, la última velada en Monterrey, cuando entonó con el alma quebrada, mencionó seguir de pie y horas más tarde subió al avión que acabaría con su vida. Lo más desgarrador no es que Jenny perdiera la vida. Lo desgarrador es de qué manera murió. Falleció sin oír una justificación, sin abrir la puerta, sin concederle a Chiquis ni una sola ocasión de despejar su reputación, mientras buena parte del país continuaba viéndola como la reina de la banda. Dentro de su hogar ya se había transformado en jueza, ejecutora y víctima a la vez. Una mujer que resistió a hombres brutales, a la pobreza, al escándalo y a la vergüenza pública, pero que acabó vencida por algo mucho más personal: la desconfianza, el rencor, la creencia de que su propia sangre la había aniquilado. Te iré anunciando cada revelación cuando llegue su momento. Pero primero hace falta regresar al origen, porque esta historia no arrancó en el firmamento de Monterrey. Comenzó años atrás, en una vivienda cargada de cicatrices antiguas, donde el cariño ya venía entrelazado con temor, remordimiento y dominio. Todo arrancó mucho antes del correo funesto, mucho antes de que se encendiera aquella cámara, mucho antes de esa madrugada del 9 de diciembre de 2012 en la que el cielo de Monterrey engulló para siempre a Jenny Rivera. Comenzó en Long Beach, California, el 2 de julio de 1969, cuando llegó al mundo Dolores Yanaira Rivera Saavedra, dentro de una familia ya marcada por la batalla incluso antes de que ella diera su primer respiro. Sus padres, Rosa Saavedra y Pedro Rivera, habían atravesado la frontera desde México cargando hambre, temor y la certeza de que del otro lado tampoco les esperaba nada gratis. Jenny nació en territorio estadounidense, cierto, pero se crió con el espíritu instalado en la frontera, en esa tierra áspera donde todo se conquista luchando y nada se regala. El hogar no estaba fabricado de comodidades, estaba fabricado de esfuerzo, de rigor, de bullicio, de anhelos demasiado grandes para el espacio disponible. Pedro Rivera era un hombre entregado por completo a abrirse un lugar en la música. Rosa mantenía el equilibrio emocional de una familia numerosa mientras las jornadas transcurrían entre renuncias y promesas de un porvenir mejor. En ese entorno se formó Jenny, observando desde pequeña que el amor con frecuencia se asemejaba más a aguantar que a la dulzura. Quizá por eso se curtió tan pronto. Quizá por eso confundió tan temprano la entereza con el deber de soportarlo todo. Cuando todavía era muy joven, ya era madre. Detente a pensarlo un instante. 15 años. A esa edad, casi todos apenas comienzan a descubrir quiénes son. Jenny ya cambiaba pañales, arrastraba culpa, intentaba volverse mujer sin siquiera haber dejado de ser niña. En 1984 se juntó con José Trinidad Marín. Lo que en un inicio pareció un amparo, terminó siendo otra prisión. Durante 8 años, aquel vínculo la sometió a maltratos, agresiones y vejaciones que más adelante revelarían una herida bastante más honda de lo que cualquiera hubiera imaginado. De esa relación nacieron Chiquis, Jackie y Mikey. 3 criaturas, 3 motivos para continuar respirando. 3 testigos de un hogar donde el amor jamás fue sencillo. Pero Jenny poseía algo que no lograba ocultar. Una voz áspera, retadora, terrenal,
una voz que no solicitaba permiso para hacerse notar, sino que se abría paso y permanecía ahí. Durante años, esa voz existió a la sombra de su vida íntima, como aguardando el instante preciso para estallar. Ese instante llegó en 1992, cuando comenzó a grabar canciones casi como un ademán familiar, casi como un ensayo, casi como algo insignificante. Ninguna gran tragedia arranca aparentando ser enorme, y sin embargo, ahí ya estaba germinando la leyenda. Mientras numerosos hombres controlaban el regional mexicano como si fuera terreno exclusivo, Jenny irrumpió sin pedir perdón. Álbum tras álbum, tarima tras tarima, empezó a moldear un personaje inmenso, parrandera, insurgente, osada. Vendrían después Mi vida loca, Jenny, La gran señora. Millones de copias colocadas, giras, apariciones televisivas, cosméticos, moda, tequila, una identidad personal transformada en imperio. La chica de una familia migrante se convirtió en una mujer capaz de colmar arenas y arrancar lágrimas a multitudes completas con una simple frase. Pero aquí llega lo que casi nadie desea observar de frente. Mientras más se agrandaba la artista, más se vaciaba la persona por dentro, porque el triunfo no sanó su carencia emocional. No la hizo sentirse resguardada, no le enseñó a confiar, no le regaló sosiego. Al contrario, la tornó más recelosa, más dominante, más obsesionada con sostenerlo todo en solitario. Y cuando una mujer empieza a pensar que solo merece cariño si carga el mundo entero sobre sus hombros, lo que llega después casi nunca es dicha, es agotamiento, es pavor, es el preludio de un derrumbe que aún no se notaba, pero que ya estaba en marcha. Antes de que arribara la traición definitiva, antes del correo que lo incendió todo, existió una verdad mucho más vieja, más sucia y más devastadora. Una verdad que no surgió en los tabloides, ni en los camerinos, ni en los juzgados civiles donde más tarde se disputarían millones de dólares. Nació dentro del hogar, en el lugar que debía significar refugio, en el sitio donde una madre confía en que sus hijos están protegidos. Y eso es lo que convierte esta historia en algo tan difícil de mirar de frente. Porque el declive de Jenny Rivera no arrancó con Esteban Loaiza. Empezó años antes, cuando descubrió que el hombre con quien había compartido su juventud había sembrado veneno dentro de su propia familia. Amigo, si esta historia te está tocando fibras, este es un buen momento para suscribirte a Artistas al Descubierto y activar la campana, porque lo que sigue es todavía más fuerte. 1997. Jenny ya no era aquella chiquilla temerosa que había sido madre a los 15 años. Ya estaba edificando una carrera. Ya sabía lo que significaba cantar con furia. Ya conocía el costo del abandono, la vergüenza y la violencia. Pero nada, absolutamente nada, la había preparado para lo que estaba a punto de oír. Su hermana Rosy Rivera juntó el coraje para expresar en voz alta algo que llevaba demasiado tiempo pudriéndose en el silencio. José Trinidad Marín, el padre de Chiquis, Jackie y Mikey, también había cruzado fronteras imperdonables dentro de la familia. No solamente había destrozado un matrimonio, había destrozado la propia sensación de seguridad. Y entonces la herida se abrió todavía más, porque la verdad no se detenía en Rosy. Alcanzaba también a las hijas, a las pequeñas, a quienes todavía no contaban con palabras suficientes para describir el miedo, pero sí con cicatrices invisibles que arrastrarían durante años. Chiquis, la primogénita, cargó con ese dolor desde la infancia. Entre los 8 y los 12 años, mientras el mundo seguía su curso como si nada ocurriera, ella crecía envuelta en una confusión demasiado grande para una niña, aprendiendo demasiado pronto que el peligro a veces tiene el rostro de alguien a quien se supone debes llamar familia. Reflexiona un segundo en eso. Jenny Rivera, la mujer que después sería reconocida como la diva de la banda, la mujer que llenaría escenarios y hablaría de fortaleza ante millones, tuvo que asumir que no había logrado proteger a su propia sangre bajo su propio techo. Y existen culpas de las que uno jamás se repone del todo. Puedes adquirir mansiones, puedes llenar arenas, puedes vender más de 20 millones de discos, puedes levantar marcas, perfumes, ropa, tequila, programas televisivos, pero hay una única pregunta que te destroza por dentro. ¿Dónde estaba yo cuando mis hijas me necesitaban? El expediente se abrió ese mismo 1997, pero José Trinidad Marín se dio a la fuga durante 9 años. 9 años completos convertido en sombra, en fantasma cobarde escapando de la justicia mientras la familia Rivera continuaba respirando el mismo aire contaminado por su ausencia. 9 años en los que cada llamada anónima, cada rumor, cada noticia podía volver a abrir la herida.
En abril de 2006 lo atraparon finalmente. En mayo de 2007 llegó el veredicto. 7 cargos graves, 31 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Sobre el papel, aquello lucía como justicia. En la realidad, era apenas el inicio de otra clase de condena. Porque hay algo que casi nadie comprende hasta que lo padece. La verdad no siempre libera. A veces, la verdad destruye lo poco que quedaba en pie. Desde prisión, Marín continuó negándolo todo, siguió manipulando, siguió intentando corromper la mente de las víctimas, alegando que todo había sido inventado, fabricado, sembrado. Y cuando una madre escucha que el hombre que destrozó a sus hijas todavía se atreve a llamarla monstruo, algo se endurece para siempre. Jenny no supo cómo curar esa culpa. Supo pelear, supo generar dinero, supo imponerse, supo mandar, pero sanar era otro asunto. En vez de bajar la guardia, la elevó más. En vez de confiar, comenzó a vigilar. En vez de edificar un hogar sereno, transformó el amor en una herramienta de control. Dinero para compensar ausencias. Protección convertida en asfixia. Autoridad usada como coraza. La madre leona seguía presente, sí, pero ya no rugía únicamente contra el mundo exterior. Comenzaba también a rugir hacia adentro. Y aquí está la parte más despiadada. El daño que no se atiende, no se esfuma, se transforma, cambia de apariencia, se oculta, aguarda. La niña lastimada crece, la madre culpable endurece el corazón. La familia aprende a callar, a subsistir, a simular normalidad mientras por debajo todo se descompone. Lo que José Trinidad Marín dejó no fue solo un historial penal, dejó una ruptura moral, dejó un hogar donde la confianza quedó hecha añicos. Dejó a Jenny Rivera cargando una culpa tan intensa que terminaría percibiendo traición incluso donde tal vez solo había dolor, distancia y desconcierto. Y cuando una mujer herida comienza a mirar a través del temor, el desastre ya no tarda en llegar. Ahora llegamos al tramo más despiadado de todo este relato, porque una herida no arrasa igual a todos. A veces cae sobre una familia y cada integrante la carga de manera distinta. Uno la vuelve furia, otro silencio, otro trabajo obsesivo, otro necesidad de complacer, y otro, el más vulnerable de todos, aprende a vivir como si el amor fuera algo siempre a punto de esfumarse. Eso fue lo que le ocurrió a Chiquis Rivera. Jenny Marín Rivera nació en 1985. Era la hija mayor, la primera, la que llegó cuando Jenny todavía no era una leyenda, ni una empresaria ni una mujer capaz de colmar arenas. Llegó cuando su madre todavía intentaba entender cómo sobrevivir a un matrimonio destrozado, a la maternidad precoz y a una existencia que exigía demasiado, demasiado pronto. Y eso importa, porque los hijos mayores casi nunca reciben la mejor versión de sus padres. Reciben la versión agotada, la versión que todavía está improvisando, la versión que ama, sí, pero ama desde la urgencia, desde el miedo, desde la carencia emocional. Chiquis se crió rodeada de contradicciones. Había comida, ropa, movimiento, bullicio, proyectos, promesas. Después vendrían fama, dinero, cámaras, privilegios, pero no había paz. La casa de los Rivera no era un hogar estable. Era una estructura que se transformaba constantemente según el hombre que entraba, según la crisis que estallaba, según la gira que obligaba a Jenny a partir otra vez. Mientras la carrera de su madre despegaba en los años 90, la niñez de Chiquis se iba llenando de ausencias que nadie supo nombrar a tiempo. Y aquí está lo más duro. El dolor no terminó cuando cesó el abuso. Apenas cambió de rostro. Porque una niña traicionada por su propio padre no regresa simplemente a la normalidad. No despierta un día curada. No deja de necesitar protección solo porque el agresor desapareció. A veces necesita más presencia materna que nunca, más calma, más verdad. Pero lo que Chiquis halló fue otra cosa. Encontró una madre cada vez más absorbida en sostener un imperio que crecía a la misma velocidad con la que ella se vaciaba por dentro. Jenny estaba en estudios de grabación, en aviones, en entrevistas, en reuniones, en conciertos, en reality shows, en sesiones fotográficas, en oficinas donde se negociaban contratos, perfumes, ropa, tequila, imagen. Se estaba convirtiendo en un fenómeno, y mientras el país comenzaba a verla como una mujer invencible, dentro de casa sus hijos aprendían a existir alrededor de un huracán. Había regalos, había cheques, había casas mejores, había oportunidades que millones habrían envidiado. Pero una cosa es contar con privilegios y otra muy distinta sentirse protegido. Chiquis empezó a ocupar un lugar que no le correspondía.
Demasiado pronto dejó de ser solamente hija. Se convirtió en soporte, en cuidadora, en presencia estable para los más pequeños, especialmente para Johnny y Jenica. Piénsalo, una muchacha que todavía cargaba su propio dolor, tratando de comprender lo que le había ocurrido, tuvo que empezar a comportarse como si ya fuera adulta, como si le tocara ordenar, contener, sostener, como si el mundo hubiera resuelto que su infancia ya no importaba. Existe una palabra para eso, pero más allá de cualquier término, lo que significa es sencillo y brutal. Le arrebataron el derecho a ser niña 2 veces. Suscríbete ahora a Artistas al Descubierto si quieres seguir descubriendo estas historias con toda la profundidad que merecen, porque falta lo más fuerte. Eso fue generando una confusión profunda. ¿Quién era Chiquis dentro de esa familia? La hija mayor, la ayudante emocional de su madre, la segunda madre de sus hermanos, la niña rota que nunca tuvo el tiempo suficiente para sanar. Cuando alguien crece en medio de papeles cruzados, comienza a buscar amor de formas desesperadas. A veces complaciendo, a veces callando, a veces cargando más de lo que puede soportar, a veces equivocándose solo para sentir que existe como algo distinto al dolor ajeno. Y Jenny, en vez de aliviar esa confusión, muchas veces la agravó sin percatarse o sin saber actuar de otro modo. La culpa por no haber protegido a sus hijos la volvió sobreprotectora en ciertos aspectos, pero emocionalmente distante en otros. Daba órdenes, imponía disciplina, quería controlar el entorno, medía la lealtad, vigilaba, exigía, amaba, sí, pero amaba con tensión, como si el cariño siempre viniera acompañado de examen, de deuda, de una prueba constante que jamás concluía. Y el problema con esa clase de amor es que un hijo nunca descansa dentro de él. La gente de afuera contemplaba otra película, veían a la gran familia Rivera, veían glamour, risas, música, negocios, unidad. Pero quienes estaban adentro sabían que el vínculo entre Jenny y Chiquis llevaba años resquebrajándose, no por una sola discusión, no por un único error, sino por acumulación, por traumas sin resolver, por silencios, por expectativas imposibles, por una necesidad desesperada de ambas de sentirse amadas, comprendidas y elegidas. Chiquis quería a su madre, la admiraba, la necesitaba, pero también cargaba resentimiento, hambre emocional, cansancio, y Jenny veía a su hija mayor como espejo de demasiadas cosas que no deseaba enfrentar. Así fue como la niña que más había necesitado refugio se convirtió con el tiempo en el blanco perfecto de una tragedia todavía mayor. Porque cuando una familia lleva demasiados años funcionando sobre heridas abiertas, llega un momento en que ya no hace falta una prueba real para arrasarlo todo. Basta una sospecha, basta una imagen, basta una noche. Y eso fue exactamente lo que estaba a punto de suceder. Y entonces llegó la noche que terminó de pudrirlo todo. No con una confesión, no con una fotografía nítida, no con una evidencia irrefutable. Llegó con algo mucho más peligroso. Una sospecha, una imagen silenciosa, un corazón ya quebrado demasiadas veces, viendo exactamente lo que más temía ver. Porque cuando alguien ha vivido años enteros entre traiciones, humillaciones y secretos, deja de mirar la realidad tal como es. Empieza a mirarla tal como la teme. Y en el otoño de 2012, Jenny Rivera ya no estaba respondiendo desde la calma, estaba respondiendo desde la herida. Su matrimonio con Esteban Loaiza se estaba desmoronando. Apenas 2 años antes, en 2010, aquella boda había parecido otra oportunidad de recomenzar. Él venía del béisbol profesional. Ella venía de toda una vida luchando por amor. Pero lo que prometía estabilidad terminó volviéndose otro campo de batalla. Los rumores se multiplicaban. Las discusiones se acumulaban. La confianza se estaba corroyendo por dentro. Y cuando una mujer como Jenny siente que algo se le escapa de las manos, no permanece quieta. Investiga, presiona, observa, busca el punto exacto donde cree que arrancó la traición. En ese momento surgió el peor combustible posible. La gente alrededor, los murmullos, las amistades tóxicas, las voces que no consuelan sino que envenenan. Mujeres y hombres demasiado cercanos a su intimidad, diciéndole lo que tal vez ansiaba escuchar, y a la vez lo que más podía destruirla. Uno de esos nombres fue Elena Jiménez. Y poco a poco, como cae una gota de veneno en un vaso de agua, se fue instalando una idea monstruosa. Esteban no solo la engañaba con Chiquis. Detente un instante ahí. Piensa en la violencia de esa sospecha. No era una infidelidad cualquiera. No era simplemente otro hombre fallándole.
Era la posibilidad de que el último círculo de confianza se hubiera contaminado por completo. El esposo, la hija mayor, la joven a quien más había amado y también la que más conflicto le generaba. La niña herida de ayer transformada en la mente de Jenny en la traidora de hoy. Eso no fue una simple duda, fue una bomba emocional estallando en una familia que ya estaba edificada sobre ruinas. Jenny hizo lo que hacen muchas personas desesperadas cuando creen que la verdad está oculta en una máquina. Recurrió a las cámaras de seguridad de su casa, horas y horas repasando grabaciones, pausando, retrocediendo, volviendo a observar, como si en una pantalla pudiera hallar no solo una respuesta, sino una justificación para todo el dolor acumulado de su existencia. Y entonces apareció la escena que le cambió la mente para siempre. Chiquis saliendo de la habitación principal, el cuarto que Jenny compartía con Esteban. No había sonido, no había una imagen explícita, no había nada que probara de forma concluyente una relación íntima. Solo una salida, un pasillo, una puerta, un instante congelado en un registro mudo. Chiquis diría después que había entrado por algo de la casa, por una situación cotidiana sin ningún significado oculto. Pero la verdad dejó de importar en ese instante, porque la mente de Jenny ya no buscaba entender, buscaba confirmar. Y cuando una persona herida encuentra una imagen que encaja con su peor temor, esa imagen se convierte en sentencia. Según relataría después Chiquis, Jenny reprodujo ese video una y otra vez. Lo transformó en obsesión, en prueba, en evangelio. Algunos allegados, como Beto Cuevas, intentaron hablarle, tratar de bajarla de ese borde. Fue inútil. Jenny ya había cruzado un punto del que no quería volver. En su interior, el caso estaba cerrado. La hija a la que había criado, la hija que había sufrido tanto, la hija que también había ejercido de segunda madre dentro de la casa, esa hija ahora quedaba marcada como enemiga. Y entonces llegó el golpe definitivo. 2 de octubre de 2012. Un correo electrónico con un título breve, frío y casi quirúrgico. Light, luces encendidas. Como si dijera, ya vi todo. Como si dijera, ya no hay sombra donde ocultarse. Como si dijera, estás descubierta. Chiquis recibió ese mensaje y comprendió que no enfrentaba una pelea más, enfrentaba una condena. Corrió a buscar a su madre. Quiso entrar, quiso explicarse, quiso desmentir lo que Jenny estaba creyendo, pero la puerta ya estaba cerrada. Después vino el castigo absoluto, cambio de números, cambio de correos, bloqueos, silencio, expulsión emocional. Jenny no solo apartó a Chiquis de su vida, la arrancó de su mundo. La dejó fuera del corazón, fuera del hogar, fuera de la herencia. Y así, una mujer que había sobrevivido al abuso, al abandono y a la humillación, terminó convertida en jueza de su propia hija, dispuesta a creer más en una grabación silenciosa que en la sangre de su sangre. Lo peor ya estaba hecho, y el tiempo para remediarlo se agotaba. Y aquí es donde esta historia deja de parecer un escándalo familiar y comienza a sentirse como una tragedia escrita de antemano. Porque después de cortar a Chiquis de su vida, después de cambiar números, cerrar puertas y convertir el dolor en sentencia, Jenny Rivera siguió caminando hacia el escenario como si todavía quedara tiempo, como si la vida fuera a concederle otra semana, otro mes, otra conversación, otra ocasión para deshacer lo que había hecho. Pero el destino no siempre avisa 2 veces, a veces solo aguarda en silencio a la salida del concierto. 8 de diciembre de 2012, Arena Monterrey, Nuevo León. Decenas de miles de personas colmando el recinto para ver a la mujer que había transformado la rabia, la traición y el orgullo herido en himnos populares. Jenny estaba ahí arriba como siempre, enorme, dominante, eléctrica. La voz seguía intacta, la presencia seguía siendo arrolladora. La artista se encontraba en uno de los puntos más altos de toda su carrera, y sin embargo, por dentro, algo ya se había quebrado de una manera irreparable. Eso es lo más cruel. El público veía poder. Ella estaba viviendo derrumbe. Durante casi 4 horas, el espectáculo avanzó entre aplausos, gritos, botellas en alto, teléfonos grabando, gente llorando de emoción. Era la clase de noche que consolida una leyenda, la clase de noche que se queda grabada en la memoria de un país. Pero hubo un instante en particular que lo cambió todo. Paloma Negra. Esa canción, esa herida convertida en música. Jenny la interpretó con el alma rota, como si ya no estuviera cantando una letra, sino confesando una condena. Llevaba un vaso en la mano. La voz le temblaba, el maquillaje ya no podía disimular las lágrimas.
Y en medio de ese mar de gente, frente a miles de desconocidos, dedicó la canción a Chiquis. Piensa en la violencia emocional de ese instante. Una madre que llevaba semanas sin hablarle a su hija. Una mujer convencida de haber sido traicionada de la peor manera posible, y aún así, incapaz de soltarla del todo. Por eso ese momento duele tanto, porque no era odio puro. Si hubiera sido odio puro, habría resultado más simple. Era algo mucho más devastador. Amor mezclado con humillación, apego mezclado con rabia, nostalgia mezclada con castigo. Jenny estaba cantándole a la hija que había expulsado de su vida, y al mismo tiempo dejaba claro que no podía dejar de pensar en ella. Hay otro detalle que volvió esa noche todavía más oscura. En una grabación captada por alguien del público, en plena interpretación, se escucha una voz masculina gritar algo que años después seguiría helando la sangre de quienes vieron el video. Hoy la matan. Nadie sabe con certeza qué significó. Si fue una frase lanzada al aire por un borracho, si fue una coincidencia macabra, si fue una especie de eco siniestro antes del desastre, pero quedó ahí, flotando sobre una noche que ya parecía marcada. Después del concierto, Jenny continuó trabajando como siempre. Entrevistas, movimiento, agenda, presión. A la 1 de la madrugada del 9 de diciembre, apareció en su última rueda de prensa. Sonreía. Se veía cansada, sí, pero viva, intensamente viva. Y pronunció una frase que hoy suena como una despedida involuntaria. Se sentía bendecida, afortunada, pero todavía quería más de la vida. Más. Siempre más. Esa había sido la lógica de toda su existencia. Más trabajo, más control, más éxito, más esfuerzo, más resistencia, como si detenerse equivaliera a derrumbarse. El promotor local ya le había reservado hotel para que descansara en Monterrey. Cualquiera con un mínimo de sentido común habría dormido unas horas, pero Jenny no quería perder tiempo. A las 2:30 de la madrugada cambió el plan. Quería volar de inmediato a Toluca para continuar con compromisos laborales relacionados con La Voz México. Así era ella, incluso emocionalmente devastada, seguía funcionando como una máquina. El cuerpo podía estar exhausto, el alma podía estar hecha trizas, el deber seguía mandando. El avión era un Learjet 25, matrícula N345MC. Una aeronave antigua con un historial que, visto en retrospectiva, parece una advertencia ignorada. Pero nadie aborda un avión pensando que será el último lugar que verá en su vida. Nadie abraza a sus asistentes, acomoda su ropa, revisa el teléfono, se acomoda en un asiento estrecho en la madrugada, creyendo que en menos de una hora será solo un recuerdo. A bordo iban 7 personas: Jenny, los pilotos, su maquillista, su publicista, su abogado, su equipo. 7 vidas suspendidas sobre la oscuridad. A las 3:20 de la madrugada despegaron de Monterrey. 15 minutos después, todo había terminado. Sin llamada de auxilio, sin tiempo para corregir nada, sin despedidas. El avión perdió el control y se desplomó casi en vertical sobre la sierra de Iturbide, en Nuevo León. A unos 28,000 pies de altura, la historia de Jenny Rivera dejó de pertenecerle a ella y pasó a manos del mito, del dolor público y de la culpa privada. Murió a los 43 años en la cúspide de su fama, con una guerra abierta en el corazón y sin haber hecho las paces con su hija. Y eso es lo que convierte este desenlace en algo más que una tragedia aérea, porque el accidente no cerró una historia, la congeló en su peor instante. Dejó a una madre sepultada en su rencor, dejó a una hija viva con una puerta cerrada para siempre, dejó una fortuna inmensa sin orden moral, y dejó a una familia entera a punto de hacer algo todavía más feo que odiarse en vida: despedazarse por dinero después de la muerte. Y entonces arrancó la guerra que siempre llega cuando el amor no alcanza y el dinero sobra. Porque la muerte de Jenny Rivera no dejó solamente un vacío emocional, dejó una estructura gigantesca de marcas, canciones, contratos, regalías, imagen, negocios y poder. Un imperio valuado en alrededor de $28 millones. Y lo más triste no fue que ese dinero existiera. Lo más triste fue observar lo que provocó en una familia que ya venía rota desde mucho antes de subir a ese avión. Y aquí está una de las partes más difíciles de aceptar. Chiquis dijo haber perdonado incluso a su padre, José Trinidad Marín, el mismo hombre que destrozó la infancia de tantas personas dentro de esa familia. El mismo origen del veneno que años después seguiría contaminándolo todo. Y si pudo intentar eso, también pudo mirar a su madre de otra manera, no como un monstruo puro,
sino como una mujer devorada por traumas viejos, por miedo, por voces tóxicas, por una paranoia que terminó costándole lo más sagrado que tenía. En 2024, años después del accidente, Chiquis y sus hermanos hicieron algo profundamente simbólico. Subieron hasta la zona de Iturbide, donde cayó el jet. Caminaron durante horas hasta el sitio donde todo se partió en dos, el lugar de la muerte convertido en una especie de peregrinación íntima. Y ahí pasó algo que parece pequeño, pero no lo es. Ya no había fuego, ya no había metal ardiendo, ya no había horror visible. Había montaña, viento, pasto creciendo otra vez. Como si la tierra dijera lo que la familia tardó tantos años en entender. Nada revive igual, pero incluso sobre las ruinas puede volver a crecer algo. Quizá esa sea la verdad más dura de toda esta historia. Jenni Rivera conquistó la fama, el dinero, la adoración de millones. Vendió más de 20 millones de discos, construyó una marca enorme, llenó arenas, se convirtió en símbolo de fuerza para mujeres que se sentían solas. Pero al final, su mayor batalla no estaba en los escenarios, estaba dentro de su casa, y esa batalla la perdió. Murió sin reconciliarse con la hija que más necesitaba escucharla. Murió dejando una fortuna de 28 millones, pero una pobreza emocional imposible de medir, porque esa es la lección brutal que deja la familia Rivera. El legado real no son las canciones, ni los contratos, ni los cosméticos, ni las regalías. El legado real es lo que dejas en el corazón de los tuyos cuando llega la noche más oscura. Y Jenni, la mujer que parecía invencible ante el mundo, dejó detrás una advertencia que duele precisamente porque es humana. Puedes construir un imperio entero y aún así perderlo todo si no sabes en quién confiar, a quién abrazar y cuándo detener el ciclo del dolor antes de que sea demasiado tarde. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete a Artistas al Descubierto para seguir conociendo las verdades detrás de las leyendas que creíamos conocer.